¿Cómo les va, amigos? Sean bienvenidos a su programa favorito, Liposucción Mental, en donde estamos sacando la basura para quedarnos con lo que realmente vale la pena. Y en este día vamos a continuar en el libro de Hechos, capítulo 21, versículo 27, en la nueva traducción viviente que te dejo en la descripción para que tú también lo puedas leer, ¿eh? No, nada más me dejes a mí leyendo. Bueno, pues vamos a comenzar. Y estamos viendo cuando hicieron un plan para apresar a Pablo. Vamos a ver, dice. Cuando estaban por cumplirse los 7 días del voto que Pablo había decidido, porque había rumores de que él ya estaba predicando, que no tenían que seguir la ley, y entonces se le habían volteado incluso a los cristianos judíos, bueno, los judíos mesiánicos. Entonces era un relajo, pero el chiste es de que él dijo, no, yo voy a obedecer, yo no, ok, voy a cumplir esta parte de la ley que hay que cumplir para que todos vean que no, que yo sigo siendo judío, pues, no, yo no estoy haciendo todas esas difamaciones que me están diciendo, yo no hago eso. Dice, entonces cuando estaban por cumplirse los 7 días del voto, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo e incitaron a una turba en su contra. Lo agarraron mientras gritaban, ¡hombres de Israel, ayúdenos! Este es el hombre que predica en contra de nuestro pueblo en todas partes y les dice a todos que desobedezcan las leyes judías. Habla en contra del templo y hasta profana este lugar santo llevando gentiles adentro. Pues más temprano ese mismo día lo habían visto en la ciudad con Trófimo, un gentil de Éfeso, y supusieron que Pablo lo había llevado al templo. Toda la ciudad fue estremecida por estas acusaciones y se desencadenó un gran disturbio. Agarraron a Pablo y lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas detrás de él. Cuando estaban a punto de matarlo, le llegó al comandante del regimiento romano la noticia de que toda Jerusalén estaba alborotada. De inmediato el comandante llamó a sus soldados y oficiales y corrió entre la multitud. Cuando la turba vio que venía el comandante y las tropas, dejaron de golpear a Pablo. Luego el comandante lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con 2 cadenas. Le preguntó a la multitud quién era él y qué había hecho. Unos gritaban una cosa y otros otra. Como no pudo averiguar la verdad entre todo el alboroto y la confusión, ordenó que llevaran a Pablo a la fortaleza. Cuando Pablo llegó a las escaleras, la turba se puso tan violenta que los soldados tuvieron que levantarlo sobre sus hombros para protegerlo. Y la multitud seguía gritando desde atrás, ¡mátenlo, mátenlo! Cuando estaban por llevarlo adentro, Pablo le dijo al comandante, ¿puedo hablar con usted? ¿Hablas griego?, le preguntó el comandante sorprendido. ¿No eres tú el egipcio que encabezó una rebelión hace un tiempo y llevó al desierto a 4,000 miembros del grupo llamado Los Asesinos? No, contestó Pablo. Soy judío y ciudadano de Tarso de Cilicia, que es una ciudad importante. Por favor, permítame hablar con esta gente. El comandante estuvo de acuerdo, entonces Pablo se puso de pie en las escaleras e hizo señas para pedir silencio. Pronto un gran silencio envolvió a la multitud y Pablo se dirigió a la gente en su propia lengua, en arameo. ¡Wow! Aquí vemos de nuevo cómo había esos planes para detener el ministerio de Pablo, para detener la obra de Dios. El diablo siempre utiliza el chisme. Así que lo que podemos aprender de este capítulo es definitivamente a que dejemos de ser chismosos, por favor. Por amor de Dios, dejemos de ser chismosos, de estar escuchando chismes de las personas. Y esto es muy importante porque dentro del grupo, dentro de las congregaciones, dentro de una congregación siempre hay que dijo Juanito con menganita, con perenganito, con lo que sea, el nombre, son ejemplos que puse ahorita. Pero siempre hay ese de que alguien dijo por tal, que no sé qué, que no sé cuándo, malos entendidos a veces. Y en lugar de tratarlo con la persona, si es que fue un malentendido, directamente con la persona, no. Siempre empiezan los chismes. Pero peor aún, o sea, eso destruye muchísimas cosas. Así que hay que soltarlo. Mejor si hay algún problema que tenemos con tal persona, mejor lo hablamos, lo arreglamos con esa persona y ya, que nadie más se mete y que nadie más se entere tampoco, no hay necesidad de que se entere nadie más. Pero aquí en este momento, lo que podemos aprender de lo que estaba pasando, que ya lo hemos visto en otras ocasiones, pero en esta ocasión casi lo matan a Pablo,
es que empezaron a utilizar un chisme, como dice, un malentendido, una suposición, como dicen, una suposición de que había metido a un gentil al templo, cosa que no era cierta. Sí fue a Jerusalén este hombre, Éfeso, de Éfeso, pues, pero no entró en el templo. No, 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 no. Entonces, aquí el que me llamó mucho la atención en lo que estaba diciendo en el estudio, en las explicaciones, es que muchas veces se empiezan a hacer chismes. En este caso, Pablo era un líder que estaba haciendo algo totalmente diferente a lo que hacían el común denominador en esa época, de los mismos predicadores, pero porque tenía un ministerio especial que era a los gentiles. Y si Pablo no hubiera hecho lo que Dios le mandó a hacer, mucha gente no se hubiera convertido al Señor. Mucha gente que no era judía no se hubiera convertido al Señor porque nadie se atrevía a hacerlo. Nadie incluso también tenía el llamado que Pablo tenía. Y por eso también lo envidiaban. Por eso lo envidiaban porque también no lo comprendían muchos. Y los que eran los líderes, ahora sí que los líderes en Jerusalén, pues sabían que era de Dios lo que le estaba haciendo, pero muchísimas otras personas que también tenían a lo mejor eran maestros o enseñaban o se habían convertido al Señor y habían entregado su vida al Señor Jesús, no lo comprendían y en lugar de decir, bueno Señor, qué bueno que se están convirtiendo gente, ayúdame a entender, ayúdame a ver, ayúdame a no escuchar los chismes, porque los chismes salían, estaban a la orden del día. No, preferían escuchar los chismes y acomodar las cosas a como ellos creían que tenía que ser mejor. Y muchas veces en esta época también así son las cosas. Hay hijos de Dios, siervos de Dios, que hacen las cosas a lo mejor de una forma diferente como del común denominador. ¿Y qué crees? Siempre hay críticas, siempre hay chismes, siempre se dicen muchísimas cosas. Y mira, tú ni yo sabemos realmente si está pasando eso. Al quien le tienen que dar cuentas es a Dios. Pero lo que es cierto es que están sirviendo a Dios. Y aquí lo que decía es que mejor en lugar de criticar, porque ni los conocemos personalmente, nos pongamos a orar por ellos. A orar por ellos a que Dios les ayude a cumplir el propósito, el ministerio que Dios les ha dado, que les dé fortaleza, que los rodee también de personas que puedan trabajar en ese ministerio que Dios ha levantado, como en este caso a Pablo, lo unió con gente que pudo entender y que pudo trabajar junto con él, ¿verdad? No iban a trabajar junto con él todos los que lo estaban persiguiendo, no, pero sí gente que pudo entender y que también tenía ese ministerio. Algo muy importante, bueno, entonces ese es el mensaje que nos vamos a quedar en este día, porque es muy importante, ¿eh? Si tú y yo dejamos el chisme a un lado, uy, ya avanzamos muchísimos pasos, amigo y amiga. Pero aquí lo importante es cómo tanto hubo el malentendido que ni se pusieron de acuerdo y entonces el comandante, que no supo ni qué, por qué lo acusaban, dijo, pues vamos a llevárnoslos. Y él interpretó lo que quiso, lo que entendió que era este egipcio que había provocado una rebelión con 4,000 personas. Y no, él le dijo no. Y esto es muy importante. A lo mejor tú y yo lo leemos y decimos, mira, en el versículo 37. Cuando estaban por llevarlo adentro, Pablo le dijo al comandante, ¿puedo hablar con usted? ¿Hablas griego? Que una persona hablara griego es que era una persona culta. Y entonces Pablo por eso le habló en griego, porque él no era una persona ahí nada más un rebelde incauto, pues, o más bien la palabra es inculto, inculto, sino que hablaba griego, que era una persona estudiada. Entonces le dijo, ¿hablas griego? Y por eso le dijo, ¿no eres tú entonces el egipcio que causó todo esto? Entonces le dice, no, soy judío y ciudadano de Tarso de Cilicia, que es una ciudad importante. Por favor, permíteme hablar con esta gente. Al él mostrar sus credenciales rápidamente y hablar griego, el comandante dijo, ok, a ver, ni siquiera supe qué pasó, pero ya sé que no es lo que yo estoy pensando. Habla griego, es una persona culta. ¿Por qué le estaban haciendo eso? Probablemente palabras más habló Pablo con él, pero el comandante le permitió hablar con el pueblo, ¿no? Por lo tanto, Pablo se puso de pie en las escaleras e hizo señas para pedir silencio. Pronto un gran silencio envolvió a la multitud y Pablo se dirigió a la gente en su propia lengua, en arameo. Muy importante también esto. Al él empezar a hablarles en arameo, porque él les pudo hablar en griego también, si quería, ¿no? Bueno, pero les habló en arameo
porque estaba así demostrando que él también seguía las normas y las leyes que los judíos ortodoxos y que los cristianos que estaban en medio de ellos también eran celosos de esas costumbres. Y entonces al hablar en arameo estaba dando a entender que él no estaba interesado en romper esas reglas, que no estaba interesado en molestarlos, que no estaba interesado en romper sus tradiciones que ya tenían de muchos años, las cuales muchas probablemente no venían de Dios, probablemente se habían hecho por leyes humanas, pero como eran tan duros de cabeza como no nada más el pueblo de Israel, sino diferentes personas y pueblos y países, a veces somos muy tercos, él dijo, ok, les voy a hablar en arameo para que entiendan que yo no soy su enemigo. Y bueno, lo que les dijo lo vamos a dejar para el próximo episodio, pero quédate con eso. No más seamos chismosos, ¿ok? Nos vemos mañana en otro episodio de Liposucción Mental. Adiós.